Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es José Manuel Muñoz, voy a ser el chairman de este panel, Legal Challenges of New Technology, bueno, patrocinado por la Fundación Tatiana. Es muy importante mencionar que el avance de la neotecnología apunta a influir en diversos aspectos de nuestra sociedad, incluyendo ámbitos fuera de la medicina. Esto es muy importante, como el mundo del trabajo, de la empresa, el sistema de justicia, la educación, el marketing, incluso la defensa nacional, el ámbito militar, la ciberseguridad o el entretenimiento, entre otros. Este hecho ha llevado a investigadores y responsables de políticas públicas a desarrollar no solo modelos teóricos y aplicados, sino también principios y guías de recomendaciones para un desarrollo ético y jurídico de esta tecnología, de la neurotecnología. El presente panel, tengo el honor de decir que incluye la visión de expertos internacionales que han efectuado aportaciones importantes a dicho debate. Si me permite, les voy a introducir brevemente el señor Álvaro Matud, que es el director de Relaciones Institucionales y Académico de la Fundación Tatiana y del Centro Internacional de Neurociencia y Ética, creado por esta fundación. El señor Ramiro Orias, que fue encargado de coordinar la primera declaración supranacional que existe sobre la ética de las neotecnologías en el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos. El señor Gabriel Lázaro Muñoz, de la Harvard Medical School, y la doctora Gabriela Ramos, que nos acompaña online, que es actualmente la candidata nominada por México a directora general de la UNESCO y que durante años ha ejercido la subdirección general del área de Ciencias Sociales y Humanidades. No sé si la doctora nos puede escuchar bien. Bienvenida, muchísimas gracias. Para lanzar este panel me gustaría simplemente mencionar un poco cómo lo vamos a organizar. Voy a otorgar a cada uno de los ponentes un espacio del que ellos harán uso libremente, de unos 10-15 minutos cada uno, para que puedan introducir sus respectivas temáticas. Pueden utilizarlo plenamente o, si quieren, incluso pueden debatir con la audiencia o dar turno para preguntas, como ustedes prefieran. Y con el espacio que nos quede, por supuesto, intentaremos debatir con todos y todas ustedes. Vamos a empezar con el señor Álvaro Matud, que creo que nos va a hablar sobre las implicaciones de la neotecnología y los desafíos jurídicos que esta tecnología afronta desde el punto de vista de las lecciones que nos dio la Escuela de Salamanca, que creo que la Fundación está promoviendo un importante proyecto al respecto. Nos encantará escucharlo. Pues muchas gracias, José Manuel, y buenas tardes a todos. Saludo también a los compañeros del panel, a la doctora Ramos, que nos acompaña. Y mi misión aquí, fundamentalmente, es presentarles un poco el contexto de por qué una fundación como la Fundación Tatiana se preocupa de la regulación de la neurotecnología y cómo estamos trabajando en este tema que nos ha llevado también pues, a organizar este panel con estas tres personas expertas que luego vamos a poder escuchar para aprender. En primer lugar, les felicito también a los asistentes por haber elegido pues, venir a conocer algo que está en la frontera del conocimiento, que realmente va a marcar los próximos decenios pues, la evolución no solo de la tecnología, sino también de la ciencia y sus implicaciones en el ser humano, como nos ha contado José Manuel, pues son muy importantes. Por eso es muy interesante que podamos estar ahora nosotros escuchando pues, a estos expertos que nos acompañan. Permítanme solamente presentar mínimamente la Fundación Tatiana. Es una fundación que tiene su nombre en la fundadora, que es Tatiana Pérez Duban el Bueno. Es una fundación patrimonial privada que nace en España y que tiene como fines el generar pues, esos impactos trascendentes en la vida de las personas a través de la formación cívica de los jóvenes y de la investigación científica. Esa investigación venimos trabajando desde hace ya más de 10 años en el área concretamente de la neurociencia y allí pues, financiamos contratos predoctorales, ayudas a proyectos de investigación, conferencias internacionales, etc. Fruto de esta experiencia y de hablar con eminentes neurocientíficos de todo el mundo, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, etc., pues fuimos descubriendo una necesidad que había
en la investigación neurocientífica de volver a hacerse las grandes preguntas de cómo funciona el cerebro para poder avanzar en la investigación. Devolver lo que nosotros llamamos el cerebro real, que es un cerebro vivo que forma parte de un organismo que configura una persona humana, más allá de lo que cada uno puede ver con diversas técnicas de observación. En ese sentido, me gusta decir que a veces en la neurociencia los árboles de las neuronas no nos dejan ver el bosque del cerebro. Precisamente estamos tan en los detalles que es inevitable, no puede ser de otra manera, pero la experiencia que hemos compartido con grandes neurocientíficos es sobre todo que al final de su carrera vuelven a descubrir la importancia de tener esta visión de conjunto, porque el cerebro es parte del sistema nervioso central, pero sabemos que es clave en los procesos mentales. Y por eso muchos, y en la opinión pública sucede con frecuencia, tendemos a lo que se llama la metonimia, ¿no? Que es tomar la parte por el todo y nos acostumbramos a un cierto cerebrocentrismo, de explicar las cuestiones del ser humano como actividad puramente cerebral. Y para comprender cómo funciona el cerebro necesitamos precisamente conocer esos procesos mentales, que no son todavía, y no sabemos si alguna de los serán, observables empíricamente, pero sí que las técnicas de neuroimagen nos permiten comprender cada vez mejor las correlaciones que hay entre el comportamiento humano y esa capacidad humana mental y la actividad cerebral. Sabemos que esos conocimientos diferentes de los puramente experimentales se llevan generando desde hace siglos, desde la filosofía, desde la literatura, desde el arte. Vamos conociendo cómo actúa el ser humano, cómo son esos procesos mentales y más recientemente de forma más moderna a través de la psicología. Por eso resulta imprescindible para que la neurociencia pueda avanzar todavía más y entender cómo funciona el cerebro, pues que tenga ese diálogo con otros métodos del conocimiento de la acción humana. Y para eso pusimos en marcha un centro internacional de neurociencia y ética que promueve ese diálogo interdisciplinar. Un diálogo que sobre todo nace de los propios neurocientíficos que quieren seguir dando ese crecimiento a su disciplina, pero que también nace de la necesidad de que la investigación neurocientífica tenga unos criterios éticos. Y como la neurociencia trata precisamente de algo tan relacionado con el comportamiento humano, resulta imposible hacer una ética de la neurociencia si la neurociencia no tiene una buena relación y un conocimiento de esos principios éticos. Por eso nos gusta también decir que en el CINET intentamos desarrollar una neurociencia de la ética, un conocimiento científico cada vez más exacto de esos procesos de comportamiento que vienen regulados por la ética y a la vez una ética de la neurociencia, que podamos también desde la ética ir desarrollando una neurociencia respetuosa con la dignidad de las personas, con los derechos, etcétera, como ahora veremos. Por eso estamos intentando impulsar la interdisciplinariedad de abogados, neurocientíficos, psicólogos, filósofos, etcétera, y tenemos una serie de reuniones internacionales y formamos también pues, perfiles interdisciplinares a través de becas postdoctorales, etcétera, ¿no? Y en este camino de la interrelación entre la neurociencia y la ética, pues fuimos dándonos cuenta de la importancia que tenía pues, uno de los campos más punteros de la neurociencia, como es la neurotecnología. Ese abordaje de la interacción entre la tecnología y el cerebro humano que empieza a ser cada vez más en realidad y que nos abre un panorama fascinante que puede tener una importancia decisiva en el tratamiento de muchas enfermedades, en la mejora de la vida de personas con diversidad funcional y que a la vez también, pues como a nadie se nos escapa, nos puede abrir la puerta también a posibilidades inéditas de influencia en el comportamiento de las personas, de manipulación, de desafíos a la privacidad, a la propia identidad personal, como luego veremos en las explicaciones de los distintos ponentes. En ese sentido, empezamos a trabajar con una visión de
humanista de la neurotecnología, intentando influir en que ese desarrollo, tanto científico como tecnológico, pues esté al servicio de la mejora de la vida de las personas, que eso es lo que nos preocupa. Y allí nos apoyamos y nos encontramos cada vez de una forma más profunda con un acontecimiento histórico que a unos les puede parecer lo más opuesto a la neurotecnología, ¿no? Venimos a hablar del futuro casi y estamos haciendo referencia a un movimiento intelectual, a un acontecimiento cultural que sucedió hace 500 años de historia y que precisamente tiene mucho que ver con este país, con esta ciudad, como decía José Manuel, y viene en el título de la intervención, que es la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, que podemos decir que fue realmente el think tank de la mayor organización política global de la historia en ese momento, que prendió aquí en República Dominicana y desde aquí se difundió por todo el continente, fue un movimiento que comenzaron una serie de académicos en una de las primeras universidades medievales europeas y que afrontó los debates de un momento de cambio de era parecido al que estamos viviendo nosotros ahora con la neurotecnología y con la inteligencia artificial. El descubrimiento de un nuevo mundo, la aparición de nuevas tecnologías, hizo que una serie de personas quisieran reflexionar y quisieran dar una respuesta sobre cómo habría que tratar a esas personas, cómo había que enfocar los planteamientos jurídicos acerca de esas nuevas realidades, incluso con una actitud crítica hacia la propia autoridad del monarca de aquel momento y pudiendo también incluso pues, alzar la voz para defender algunos derechos o algunas injusticias que se estaban cometiendo, como todos sabemos. Y realmente pues, de esa escuela de Salamanca, que es un conjunto de intelectuales, que ya digo, no solo fueron en Salamanca, fueron aquí también en República Dominicana, fueron en Perú, fueron en Filipinas, etcétera, pues fue surgiendo lo que son las bases modernas de los derechos humanos, del derecho internacional, incluso de la economía de mercado. Por eso pensamos que es un precedente que nos puede ayudar a volver a recuperar ese espíritu de afrontar los retos del progreso con una mirada humanista y una serie de lecciones que me gustaría resumirles muy brevemente, que pensamos que pueden guiarnos en esa tarea que están haciendo los expertos, entre los que hoy forman parte de este panel, pues a la hora de pensar cómo afrontamos la neurotecnología para que esté al servicio del ser humano. La primera lección que se nos parece más evidente es precisamente esa interdisciplinariedad de la que hablaba antes. Ya no solo la intrínseca de la neurociencia, que nació precisamente para eso, sino a la amplia gama de puntos de vista de la medicina, de la ingeniería, la psicología, la ética, la antropología, las humanidades, etc. Pensamos que es algo importante para el desarrollo de la ética de la neurotecnología y de la regulación de la neurotecnología, con esa misma interdisciplinaridad que nos enseñaron pues, precisamente esas personas de la Escuela de Salamanca. En segundo lugar, esta escuela, como decía antes, que es profundamente internacional, también nos lleva a la reflexión de que el progreso neurotecnológico es global, por lo tanto la respuesta que tenemos que dar debe ser global. Cualquier avance neurotecnológico en cualquier sitio del mundo sabemos que va a afectarnos a todos, estemos donde estemos. Por eso resulta imprescindible que los esfuerzos nacionales se armonicen con los proyectos de los organismos internacionales y que estos mismos también vayan confluyendo. En ese sentido, estamos trabajando con diversos organismos internacionales en los procesos de reflexión que se están llevando a cabo y tengo también el placer de anunciarles que hemos convocado ya para febrero de 2026 una conferencia de la CINET Neurotech Conference precisamente para poner en común pues, los diversos esfuerzos que desde distintos organismos internacionales y expertos de comisiones asesoras están llevando a cabo y que sin voluntad ni pretender que haya un único consenso ni una sola regulación, sí que por lo menos entre los que están trabajando en distintos
lugares del mundo y de distintas instituciones pues conozcan mejor el trabajo cada uno de los demás. En tercer lugar, la Escuela de Salamanca nos enseña también la importancia de la independencia respecto al poder político y del poder económico. Como les decía, en la Escuela de Salamanca se planteó incluso un debate público sobre la legitimidad de la corona de la monarquía hispánica para conquistar los territorios americanos. Y fueron muy críticos también con ese poder. Y sabemos que la neurotecnología está poniendo también en las manos de diversas empresas y de estas instituciones públicas un poder que todavía ni siquiera alcanzamos a comprender bien. Por eso es muy importante el papel de la sociedad civil que está llevando a cabo para exigir transparencia a los actores públicos y privados. En cuarto lugar, la Escuela de Salamanca nos enseña también la fuerza que tiene cuando una serie de intelectuales de hacer una reflexión académica no sobre las teorías, sino sobre los problemas reales de su tiempo. Esa escuela pues, fue tomando en consideración las cosas que estaban sucediendo en el mundo en ese momento. Por eso también pensamos que la neurotecnología tiene que tener una reflexión ética y regulatoria que parta de la realidad actual, de los avances científicos comprobados y de la tecnología que funciona, sabiendo distinguir las hipótesis del futuro de los problemas o de las oportunidades actuales. Sabemos que es muy atractivo en este campo empezar pues, a intentar regular cuestiones que ahora son solamente quimeras, y es verdad que hay que ser prospectivos y es verdad que hay que ser preventivos y es muy bueno adelantarse, pero también es cierto que es importante siempre tener una base realista de los avances que existen de verdad en la neurociencia y en la neurotecnología, para que también el debate sea sereno, sea un debate racional y no simplemente pues, una sucesión de titulares más o menos llamativos. Y por último, la última lección que me gustaría compartir con ustedes, y que realmente nos parece la más importante, es que la Escuela de Salamanca nos enseña que todo progreso tiene que poner en primer lugar la dignidad de la persona en el centro. Tiene que tener esa raíz humanista y eso requiere partir de una antropología realista, pero optimista con la capacidad del ser humano, para alcanzar el conocimiento y para trascender de su sentido solamente utilitario. En este caso, creo que es algo que a todos nos une, a todos los que estamos trabajando por la regulación de la neurotecnología y nos parece que es quizá la lección esencial. Por eso termino también recomendando pues, que esas lecciones del pasado nos sirvan para actualizarlo en el futuro con ese mismo espíritu humanista, interdisciplinar, crítico, independiente, abierto y realista, para que este gran progreso que se va a dar con las neurotecnologías, que puede ser y seguro será tan beneficioso para la humanidad, pues realmente intentemos prevenir las consecuencias que, como todo avance, puedan resultar también más negativas. Así que yo lo dejaría aquí un poco como contexto y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Yo creo que es un proyecto muy interesante. Luego, en mi propia intervención, comentar, porque creo que hay paralelismos muy interesantes, ¿no?, entre el trabajo de la Escuela de Salamanca y lo que está pasando con la neurotecnología, como muy bien has anticipado. Pero precisamente hablando un poco del enfoque humanista y de poner la dignidad de la persona en el centro, hay una iniciativa muy importante que está teniendo lugar desde el año pasado en el seno de la UNESCO, dentro del área de ciencias sociales y humanas, y es el desarrollo de una recomendación sobre ética de las neurotecnologías, que sigue la tradición de la UNESCO en otras recomendaciones. La última fue, si no me equivoco, la de la inteligencia artificial, aprobada creo que en 2021. Y esta recomendación, que se encuentra ahora en fase de draft, está en un proceso de consultas intergubernamentales y bueno, se prevé que se pueda aprobar hacia finales de año. Y precisamente tenemos con nosotros a la doctora Gabriela Ramos, actual candidata a directora general de la UNESCO, como decía antes, pero que en su momento bueno, ejerció de subdirectora general del área de Ciencias Sociales y Humanas, responsable precisamente de la coordinación de este documento de recomendaciones. Y entonces, yo, si a la doctora le parece bien, nos encantaría escuchar cuáles son sus impresiones sobre este tema y que nos pueda dar un poco cuál es la perspectiva propia y de la UNESCO sobre este asunto. Muchas gracias, doctora.
y obviamente muy interesante todo lo que se ha expuesto. Creo que el punto fundamental de esta discusión es que estamos en un momento de un desarrollo tecnológico que no solo es muy profundo y muy disruptivo, incluyendo en el tema de la inteligencia artificial, sino que además alcanza velocidades pues inusitadas, ¿no? Eh, Como bien señalan, la UNESCO ha tenido este mandato de mirar hacia la ciencia y la tecnología con un enfoque ético. Lo hicimos cuando se dieron los avances en el genoma humano. Si ustedes recuerdan que se podía ya clonar la célula y todo el mundo estaba muy entusiasmado por el tema de clonar las ovejas. Y la UNESCO sacó pues una declaración diciendo, claro que lo podemos hacer, pero debemos preguntarnos ante todo si debemos hacerlo y cuáles son las consecuencias que esto puede tener, porque los principios éticos, uno de los elementos más importantes es el principio de precaución, porque no es una discusión tecnológica. Evidentemente todos estamos fascinados por los avances tecnológicos. La recomendación de la ética de la inteligencia artificial pues ha sido un puntero en este sentido porque ha expuesto, ¿no? De qué manera las tecnologías pueden tener unos impactos en muchos rubros. Y el tema de la neurotecnología no se queda atrás, porque también ha habido una aceleración respecto de cómo leemos, registramos, seguimos los movimientos cerebrales. Las tecnologías han tenido un impulso muy dinámico. De hecho, el año pasado presentamos una publicación sobre las tendencias de estas tecnologías y vimos que ha habido un aumento pues muy impresionante porque del 2000 al 2021, cuando se cortó el monitoreo, hubo un crecimiento de 35 veces el número de publicaciones relacionadas con la neurociencia y con las neurotecnologías, 35 veces. Evidentemente, 40% de esas publicaciones se hacen en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, en el norte global, como le llamamos, muy pocas en el sur global. El 70% de los países del sur global no tienen ninguna publicación en neurotecnología. Entonces, de ahí empieza la discusión ética en términos de cómo estos avances científicos y tecnológicos pues realmente están muy concentrados y eso puede tener implicaciones de la forma como se aborda, de los problemas que se abordan, que evidentemente son muy distintos en los diferentes países. Cuando uno habla de la neurotecnología y de esta capacidad de entender el cerebro y de abordar los problemas relacionados con el cerebro en temas de depresión, en temas de Alzheimer, en temas médicos, estos desarrollos pues están muy bien enmarcados porque si uno va al hospital y hay una nueva técnica para abordar ciertos problemas en este rubro, siempre hay pues un marco legal muy bien desarrollado, pero cuando tenemos la convergencia de otras tecnologías, que es el tema fundamental al cual nos estuvimos abocando en la UNESCO, empiezan los problemas porque está menos desarrollado el marco legal y de aquí que este Congreso sea tan importante. No tenemos claridad, por ejemplo, de qué manera se están generando millones de datos neuronales cuando uno tiene interacción con las computadoras y con el mundo digital. No sabemos de qué manera se están utilizando esos datos neuronales. De hecho, cuando comenzamos a explorar la posibilidad de que la UNESCO desarrollara la recomendación sobre la ética de la neurotecnología, ese era un ámbito en donde no se tenía mucha claridad, porque evidentemente cuando uno ingresa a ¿no? Cuando se tiene esta interacción con las computadoras, siempre estamos consintiendo el uso de la información de cierta forma, pero luego es muy difícil estar dándole un seguimiento muy cercano. Tenemos el neural marketing, por ejemplo, en donde las empresas ya conocen exactamente cuáles son las preferencias, qué es lo que motiva a ciertas gentes, qué tipo de reacciones tienen, qué tipo de gustos, y pueden desarrollar perfiles muy concretos respecto del tipo de atracción que pueden tener sobre ciertos productos, y entonces uno se ve inundado y no es fortuito, ¿no? Que de repente si uno es mexicano, pues recibe más información sobre México
porque ya está muy registrado en dónde están estos elementos. Pero entonces, si estos datos de percepción, de comportamiento, de emociones, de capacidad cognitiva, de memoria, es el corazón de nuestra identidad y puede simplemente ser utilizado en información que no es tan clara de cómo está siendo utilizado, pues sí se requieren marcos normativos mucho más sólidos para tratar de aprovechar los desarrollos tecnológicos, pero también proteger los impactos que puedan tener, sobre todo con la recaudación de una cantidad de información sensible de los usuarios de los instrumentos digitales. Entonces, en la UNESCO tenemos dos comités, un comité de ética de la ciencia y la tecnología y el Comité Internacional de Biotecnología. Ellos realizaron el primer reporte que empezaba a explorar qué implicaciones éticas en derechos humanos, en dignidad humana, en autonomía de las personas, en evitar que uno pueda ser manipulado o las implicaciones de intervenciones específicas en nuestra salud y en nuestra propia identidad. Y ese reporte fue el que nos sirvió para llevarlo a nuestros países miembros y obtener un mandato para desarrollar esta recomendación. Estaba yo escuchando al primer ponente y es interesante porque al final del día este tipo de discusiones tiene que ser multidisciplinaria, tiene que ser plural, tiene que incorporar al mundo en general, porque nuevamente, como en el tema de la inteligencia artificial, pues solo algunos actores podrán desarrollar inteligencia artificial, modelos fundacionales o los grandes modelos que se están desarrollando, pero al final pues todo el mundo tenemos que tener la capacidad para entenderlo y para usarlo de una forma que beneficie y que mejore nuestra calidad de vida y nuestros derechos y nuestras libertades y nuestra autonomía. Y entonces es ahí donde comenzamos a trabajar la recomendación, reuniendo 24 expertos internacionales, evidentemente expertos en neurociencia, expertos en neurotecnología, expertos en ética, ingenieros, biólogos, economistas. Y cuando uno reúne un grupo tan multidisciplinario con una perspectiva y expertos de un tema en concreto, lo que vincula es esta parte humanista y esta parte de reflexión de cómo podemos asegurarnos que estos desarrollos tecnológicos nos ayuden a construir pues, sociedades más igualitarias, nos ayuden a construir economías que sean mucho más inclusivas y evidentemente a controlar los posibles riesgos que siempre se presentan en la utilización de estos desarrollos. Ellos elaboraron un primer documento en donde antes que nada se define qué es lo que es la neurotecnología, cómo la estamos entendiendo, cuáles son los retos y cómo podemos alinearlo con nuestros marcos normativos para asegurarnos de que pues, el impacto que tengan sea positivo. Y no solo en términos, por ejemplo, de prevenir la manipulación, que es uno de los temas que nos concierne. Todo el mundo estamos preocupados con la desinformación, pero mucho de la desinformación que se inunda en muchos momentos de una manera negativa, pues tiene que ver también con el conocimiento de qué tipo de información va a movilizar cierta gente o no y qué tipo de manipulación se puede tener ahí. Entonces es una cuestión de riesgos, pero hay otra parte que también es importante en el espacio ético, que si somos capaces, por ejemplo, de desarrollar alguna cura contra la depresión, porque eso es lo que se está hablando también. Hay tecnologías o intervenciones tecnológicas para cambiar el comportamiento cuando uno tiene problemas de alimentación o de depresión, pues en qué medida estos tratamientos van a estar a la disponibilidad de todos o de qué forma simplemente van a ser accesibles para aquellos que tienen la posibilidad de utilizarlos. Entonces, esta cuestión de la desigualdad también del disfrute de los beneficios de los desarrollos tecnológicos y científicos es uno de los elementos importantes de la discusión ética que tenemos que tener presente porque parece nuevamente que las tecnologías van a un ritmo completamente disruptivo y mientras nuestras políticas públicas, desarrollos institucionales o legales
pues siempre se toman mucho más tiempo para avanzar. Pero tenemos ya la recomendación en las definiciones, en los ámbitos de la salud, en los ámbitos de la computación, en los ámbitos del impacto en nuestra juventud, del impacto en las mujeres, en los niños. Hay una serie de capítulos que la recomendación abordó. Y luego lo que hicimos fue poner este texto en consulta pública en todos los países, en todas nuestras regiones y en línea. Recabamos una cantidad de contribuciones bien importantes y no solo de los grandes expertos, sino también de personas que están interesadas en compartir sus perspectivas, tratando de llegar justamente a aquellas comunidades que no necesariamente son las expertas, pero que todos tenemos algo que decir, porque estos desarrollos tecnológicos nos van a afectar a todos. Entonces, comunidades indígenas, comunidades que no están directamente relacionadas con estos temas, pero que también tienen una perspectiva importante para contribuir y integrar entonces una recomendación que fuera representativa de muchos de los grupos y de los países e incorporar sus preocupaciones. La buena noticia es que ya se tiene esa recomendación y va a ser negociada por los países miembros. Si esta recomendación sigue el mismo camino de lo que hicimos con la recomendación de la ética en la inteligencia artificial, pues esperamos que pueda tener un impacto muy concreto en los países, porque se acompaña por un diagnóstico por país, en donde se encuentran los países en términos de sus marcos legales, de su comprensión del tema, de la investigación que se está haciendo, qué instituciones están haciendo esta investigación, sobre qué tema y cómo están informando a la política pública. Y luego, cómo hacemos que se protejan pues algunos de los básicos, ¿no? El tema de los datos cerebrales que se recaban. Digamos que es el punto más sensible de toda esta discusión respecto de la interacción entre la inteligencia artificial y la neurotecnología, porque al final del día, pues el tema de la privacidad adquiere otra dimensión, porque ya no solo estamos hablando de anonimizar los datos de quiénes somos, dónde vivimos y qué tipo de actividades hacemos, sino muy precisamente la cuestión de la identidad y de lo que nos mueve y nos preocupa, y esos datos pues tienen que estar bien protegidos. Hay algunos países que ya han legislado, España es uno de ellos, Chile es otro de ellos en algunos rubros de este tema, pero yo creo que el tener un debate global en donde instituciones como la UNESCO puedan informar, puedan apoyar a aquellas regiones que están menos preparadas para entender estos temas, pero que igual van a ser impactados por los desarrollos, es crucial. Es crucial porque, como dije al principio, esto no es una discusión tecnológica. Es importante conocer la tecnología, es importante pues prepararnos, pero es una discusión humanista y es una discusión social y es una discusión de entender cuáles van a ser los impactos de estos desarrollos tecnológicos en nuestras sociedades y en nuestra calidad de vida y también en nuestra propia identidad. Entonces es un tema muy importante y celebro que estemos discutiéndolo ahora porque está en construcción, pero en construcción tenemos que acelerar porque al final del día las tecnologías tampoco esperan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ramos. Y bueno, pues la verdad es que nuestra felicitación por este trabajo en la UNESCO tan puntero a la hora de establecer los primeros estándares globales en ética de la neurotecnología, que es muy importante, y además por ese enfoque humanista, interdisciplinar, en definitiva, una iniciativa que sentará muchas bases, ¿no?, muy importantes para seguir desarrollando esta cuestión en los años venideros. En mi intervención particular, bueno, ya como les dije antes, mi nombre es José Manuel Muñoz, soy investigador del Centro de la Fundación Tatiana y soy el responsable del área de la línea de ética de la neurotecnología. Y en mi breve intervención, porque me gustaría dejar espacio para los demás ponentes, sí que quería hacer algunos comentarios sobre por qué creo que es tan importante esta cuestión desde un punto de vista más científico y cuáles son, a mi juicio, las grandes prioridades éticas, ¿no?, que tienen que ver con esta cuestión. Entonces, bueno, lo primero es ¿qué es la neurotecnología?, ¿no? ¿Cómo podemos definir
esta tecnología. Neurotecnología es cualquier técnica que empleamos para estudiar, para leer, para registrar lo que ocurre en nuestro sistema nervioso a nivel anatómico, fisiológico, funcional. O también podemos utilizarlas para manipular esta actividad cerebral. Es decir, muchos científicos utilizan la metáfora de leer y escribir en el cerebro, ¿no? Se puede leer o escribir en el cerebro utilizando las neurotecnologías. Pero una cuestión muy importante, y con esto no pretendo minusvalorar el valor de la neurociencia y la neurotecnología en el ámbito médico, que sus principales aplicaciones nacieron allí, pero el gran debate ético de la actualidad tiene que ver con las implicaciones de esta tecnología fuera de las paredes de los hospitales, fuera de las clínicas, fuera de los laboratorios que tienen implicaciones a nivel de tratamiento de enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Y una pista sobre por qué es tan importante este ámbito, digamos, extraclínico es las cifras de inversión global en neurotecnología de los últimos años. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el año pasado se invirtieron a nivel global unos 20.000 millones de dólares. Yo hice el ejercicio de mirar el Producto Interior Bruto de los países del planeta y más de la mitad de los países del planeta tienen un Producto Interior Bruto inferior a esta cifra de inversión global en neurotecnología, solo en el año 2024. Y de estos 20.000 millones, 1.500 millones fueron en inversión de capital riesgo. Entonces, está habiendo una gran inversión en este tipo de tecnologías y probablemente sea precisamente por estas aplicaciones no médicas, ¿no? Una pista también nos la da que uno de los principales magnates del mundo, cuyo nombre no voy a mencionar en este momento, pero que pueden deducir que es dueño de una de las principales redes sociales, que es mano derecha de uno de los principales líderes mundiales, también posee una de las principales empresas neurotecnológicas del mundo, ¿no? Y esto nos indica algunas de las cuestiones que ya han mencionado otros ponentes, la interacción entre diversos tipos de tecnologías, las tecnologías digitales, las tecnologías biométricas, las tecnologías que tienen que ver con el cerebro. Y si no me creen, pues hagan caso, por ejemplo, a lo que dijo el creador del Foro Mundial de Davos el año pasado en la televisión francesa, donde dijo claramente que la tendencia económica para los próximos 10 años, donde va a haber un gran salto tecnológico, va a ser la fusión de las tecnologías digitales, biométrica y cerebral. Por ejemplo, en el ámbito laboral ya está habiendo muchas empresas que están haciendo estudios piloto donde integran electroencefalografía para medir los niveles de actividad cerebral relacionados con la productividad laboral o con la fatiga. Integran sensores biométricos a nivel de la piel, a nivel de latidos del corazón y, por supuesto, todo esto es analizado con tecnologías digitales, con inteligencia artificial. Entonces, tenemos aquí una convergencia de datos a diversos niveles tecnológicos que hace extremadamente complejo el asunto desde un punto de vista ético y científico. También hay aplicaciones de la neurotecnología en el ámbito de la seguridad vial. Por ejemplo, hay conductores de autobús en distintos países del mundo que están llevando diademas de electroencefalografía que detectan sus niveles de fatiga, de manera que cuando están muy cansados puedan parar y hacer un descanso. También se utiliza a veces en el ámbito educativo. En algunos países del mundo se han hecho experimentos de dudosa ética, a mi juicio, para medir los niveles de atención en clase de los alumnos de primaria. Estamos hablando de niveles de alumnos de primaria de menores de edad que están siendo monitoreados, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que hay retos éticos muy importantes con la dignidad humana en juego y que al mismo tiempo hay aplicaciones extremadamente útiles, ¿no? ¿Quién no quiere más seguridad vial, ¿no? Pero ¿quién quiere que a sus hijos los vigilen toda la mañana en clase? ¿Quién quiere que sus hijos menores de edad sufran ansiedad cada vez que piensan que están siendo continuamente vigilados, ¿no? Entonces, hay muchísimas aplicaciones muy importantes que deben ser evaluadas, deben ser debatidas para extraer lo mejor de ellas y al mismo tiempo para disminuir los riesgos. Y uno de los principales debates al respecto es el que tiene que ver con el de los derechos humanos. Hay todo un debate global relacionado con los llamados neuroderechos, que son principios legales relacionados con el uso de las neurotecnologías para la decodificación de los datos cerebrales, para intervenir en el cerebro, para la estimulación cerebral. Y hay muchos científicos, humanistas, eticistas, incluso expertos en derecho, que abogan por un desarrollo de los derechos fundamentales y los derechos humanos
para proteger precisamente el ámbito mental y cerebral. Hay todo un debate al respecto. Yo antes he intervenido en otro panel donde ha salido este tema, la cuestión de la inflación de derechos, ¿no? Si es necesario crear nuevos derechos para los nuevos retos tecnológicos. Y es curioso porque todos los panelistas estamos de acuerdo en que en derecho está casi todo inventado, ¿no? En realidad se trata de adaptar el marco legal que tenemos, los derechos que tenemos desde siempre y que están relacionados íntimamente con la dignidad humana e intrínseca a que somos personas y adaptarlos a las nuevas realidades tecnológicas, ¿no? Y quiero finalizar hablando y enlazando un poco con el proyecto de la Escuela de Salamanca. Es muy importante mencionar, y aquí creo que podemos aprovechar este marco privilegiado aquí en la República Dominicana, que el debate sobre los nuevos derechos o neuroderechos relacionados con las neotecnologías empieza precisamente en Latinoamérica. Las primeras legislaciones, los primeros debates que tienen que ver con estas cuestiones empezaron en Chile, luego se fueron extendiendo a otros lugares del continente, han llegado a México, han llegado a Brasil, han llegado a Uruguay, Argentina, a Colombia. Entonces es muy llamativo ver cómo bueno, esta región del globo, ¿no?, que fue la cuna de muchos debates relacionados con la dignidad humana ante la llegada de nuevos desafíos tecnológicos y nuevas formas de poder, de nuevo vuelve a ser puntera en algo tan innovador, en algo tan novedoso como son estas nuevas neurotecnologías y donde se están produciendo precisamente debates, como ya ocurrió con la Escuela de Salamanca, debates interdisciplinares. Lo hemos visto en el caso de la recomendación de la UNESCO con ese grupo interdisciplinar de expertos internacionales. Y es muy importante en este sentido, como ha dicho antes Álvaro Matut, poner a la persona en el centro, ¿no? La perspectiva humanista, que es tremendamente importante, porque el mercado de datos cerebrales, y ya lo decía la doctora Gabriela Ramos, es un mercado pujante, es un mercado en auge y está totalmente desregulado. Ahora mismo los datos cerebrales de un ciudadano de la República Dominicana que puedan ser recogidos sin regulación pueden acabar siendo vendidos, transferidos a una empresa de Silicon Valley, perfectamente. Y hay casos ya. En Chile, por ejemplo, y es un caso judicial en el que yo intervine, asesorando a la Corte, se dio el primer caso de jurisprudencia en la que la Corte dio la razón a un ciudadano cuyos datos cerebrales no eran recuperables para ese mismo usuario. Llevó el caso a la Corte Suprema de Chile y le dieron la razón. Y la empresa que tenía sus datos cerebrales y no se los quería devolver ni los quería borrar era una empresa de Silicon Valley, del área de la Bahía de San Francisco. Entonces aquí entran cuestiones que tienen que ver con la globalización de los datos cerebrales, con la soberanía tecnológica de los estados, cómo los estados son soberanos para tener el uso de los datos de sus ciudadanos y, por supuesto, la soberanía individual de un individuo para saber si quiere utilizar esos datos cerebrales, si quiere borrarlos. Sí. Todos tenemos derecho al olvido, ¿no? Se habla mucho del derecho al olvido en el ámbito digital. Bueno, en el ámbito cerebral también tenemos que empezar a hablar de estas cuestiones. Y muchas gracias. Sí, vamos a movernos. Muy bien, pues a continuación me gustaría introducirles al doctor Gabriel Lázaro Muñoz, que es profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, que me corrija, pero creo que es psiquiatra, ¿verdad? Psiquiatra Ajá. Vale. Me vas a perdonar, pero sí que perteneces al departamento de psiquiatría. Bien. Y no me pidas que te trate De acuerdo, pues perdón por la confusión. Sí que también estás en el Centro de Bioética de Harvard y, si no recuerdo mal, además, recientemente, junto con otros destacados especialistas como Francis Shen, habéis montado un Neurojustice Accelerator financiado por la Fundación Dana. Es un proyecto muy grande, luego si quieres también nos puedes contar algo al respecto. Pero bueno, quiero darte uso de la palabra para que puedas darnos un poco tu perspectiva sobre el sistema de justicia relacionado con la neurotecnología. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esa presentación. Y muchas gracias a la Fundación Tatiana y al World Law Congress por la organización de este panel. Mi intervención va a ser en inglés. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les puedo contestar en español, pero estoy más acostumbrado a trabajar estos temas en inglés.
Okay, so good afternoon again. Thank you to the organizers of the World Law Congress and the Tatiana Foundation for the invitation. And thank you to all of you for being here. Today, I want to talk about justice in the context of neurotechnology development. So we're going to focus more on issues that come up with the development and the research of these neurotechnologies. And I want to focus on distributive justice and reciprocity, and particularly issues related to clinical trials. So I will start by providing an overview of emerging implantable neurotechnologies such as brain-computer interfaces and deep brain stimulation, or two neurotechnologies that are being developed in different ways and for different uses. So I will define what my colleagues and I refer to as neurotech justice, and then I will address what I think is one of the most pressing ethical and legal issues in neurotechnology development, specifically post-trial access to beneficial experimental neurotechnology. So in other words, what happens to patients after they participate in a clinical trial for an implantable neurotechnology and they actually benefit from these devices during the trial? Do they get to continue benefiting from these devices? And the answer is generally no, which is the issue that I wanna push back against, and that a lot of our research has been focused on. So by implantable neurotechnology, I mean devices that may be implanted in different parts of the body, of the nervous system, and often the brain, and that's obviously our focus today, in order to provide electrical stimulation to certain areas of the brain, and which provide often symptom relief for difficult to treat health conditions. So as many of you are aware, there is a great amount of public and private investment in the development of neurotechnologies such as BCIs, brain-computer interfaces, and DBS devices, or deep brain stimulation. And these devices generally work by having electrode leads placed in brain regions known to process and modulate certain behavioral, cognitive, and motor outputs. Brain-computer interfaces such as the Link, which is the BCI that Elon Musk's company Neuralink is developing, or Synchron's Stentrode, which is similar to a stent like you would implant in the heart to improve blood flow. But this stent actually has electrodes, and it's implanted through the jugular vein, and then located in a blood vessel near the motor cortex, kind of near this area. And generally, just with one side of the brain, you're able to collect the kind of information that you need to do a lot of the things that I'm about to talk about. So recording from the motor cortex allows these systems to detect and decode neural activity related to intended movements and translate the neural activity of these intended movements into actions. For example, in patients with paralysis due to spinal cord injury, traumatic brain injury, or ALS, amyotrophic lateral sclerosis, which can impair movements that allow a person to speak, type, or move their limbs. These devices can detect neural activity related to intended movements and turn that neural data into movements such as grabbing a cup of coffee with a robotic arm, or digitally produce speech just by reading a person's brain activity. So, and producing the words the person is intending to say. So the person doesn't, have to speak. You can record brain activity, and you can identify what are the words, what are the movements that the person is trying to make. And by identifying that neural activity, you can decode that and then recreate that in speech. And not only that, but actually researchers can even use artificial intelligence to reproduce the patient's voice before they lost their ability to speak, so they can use their own voice to interact with relatives and others. And thus, assisted by these brain-computer interfaces, a person who lost their ability to speak can actually engage in conversation in real time. And you can, find videos online of these kinds of developments. These are usually speech decoders, is how they refer to it. And as you might imagine, regaining the ability to speak or at least use a computer can have a great impact on these patients' lives. Other implantable neural devices, such as deep brain stimulation, that have been around for longer and are used pretty often for Parkinson's disease, are generally placed on both
hemispheres of the brain, so both sides of the brain, to target and stimulate regions that help manage symptoms. And this can be symptoms, as was mentioned before, of treatment-resistant depression, obsessive compulsive disorder, compulsive eating, Parkinson's, dystonia, just to name a few. There's a lot of research in this area, a lot of interest in identifying other brain regions that can help manage different conditions that are difficult to treat. And for example, about 30% of patients with depression do not respond to any available treatments. So you have a pretty large population of individuals who are not responding to medications and could potentially, or other treatments, and could potentially benefit from these technologies. So these technologies provide hope for millions of patients suffering from nervous system and brain-based treatment-resistant conditions. However, one of the big neurotech justice challenges that we face as a global community is how do we help ensure that people benefit from these technologies mainly based on their health needs and not their wealth or other non-health related factors. Another important aspect of neurotech justice is how do we help ensure the safety and well-being of patients during the research, development, and eventual deployment of these technologies. Recently, my colleagues, Professor Francis Chen, Professor Teresa Williamson, and I started the Neurotech Justice Accelerator at Mass General Brigham, we call it NGEM, in Boston, Massachusetts, with the support of the Dana Foundation. By neurotech justice, we refer to issues of equity, access, and reciprocity in neurotechnology development. For example, how do we help ensure that individuals with lower socioeconomic means have the opportunity to participate in clinical trials for experimental neurotechnology? Or how do we help ensure that patients have access to approved neurotechnologies regardless of their wealth? And how do we promote reciprocity and medical well-being for those people who contribute to the development of neurotechnologies by participating in neural device clinical trials? Many times during a clinical trial, patients with otherwise treatment-resistant conditions, again, people who have tried many different interventions, many different treatments, but nothing has worked for many years, and often happens with depression, Parkinson's. They often, some of them will benefit from an experimental device during the clinical trial. However, the device is not yet approved in the US by the Food and Drug Administration, for example. And participants often do not have the means to pay for the maintenance of the implanted neural device. You have someone who suffered from depression for many years. They actually get better with one of these devices during a clinical trial that may last a year, maybe 2 years. Then once the trial is over, you don't have the means to actually continue paying for the maintenance of the device. So you would basically go back to re-experiencing all these symptoms of pretty severe depression. And in the US and other countries, if the patient has health insurance, their insurance provider will often deny coverage of the maintenance of the device by considering it not medically necessary because it's still investigational. So this is something that happens to many of the patients that we interview, that we work with, who participate in these trials. Even in countries with universal healthcare coverage, patients may lose access to these devices because the device manufacturers may decide to change the design of the device to designs that are not compatible with what has been implanted in participants already. Or device manufacturers may go out of business and either abandon the development of the device or sell their intellectual property. These are all legal questions or have some intersection with the law. They might sell their intellectual property to a buyer that may or may not have any legal responsibility or interest in providing maintenance for the devices that these individuals have implanted. When one of these devices stops working, for example, if the battery depletes, which is something that basically all of these patients at some point will have to get the battery replaced at some point. Patients will generally go back to experiencing these symptoms of depression or Parkinson's that they suffer for many years. However, there's currently no law or legal recourse for these individuals to help ensure that device manufacturers, hospitals conducting this research funders, ethics review boards, health insurance providers, or others
that may have a legal obligation to help facilitate continued access to the maintenance of these devices. The lack of a legal or regulatory safety net to help ensure that patients who benefit will continue to have access to maintenance of these devices means that many of them will experience what we refer to as deprivation harms. Being deprived from that device, will produce these harms of, re-experiencing all of these symptoms. That is, as a result of being deprived from access to the functioning device, they may re-experience. And many of the participants will often mention that they are not sure if they would be able to cope with these deprivation harms or if they would consider ending their lives given the difficulties associated with the condition. And this is based on conversations with many of these participants. Even just knowing that they may not have the means to maintain the device and that the device may stop working in the future is a highly distressing situation for these patients. For example, some participants in these trials have told us at the end of the study, and I quote, at the end of the study, if the device is still working well, if they want it back, they're gonna have to fight me for it. Regarding post-trial access, researchers have told us, I think it's a huge issue that we don't have great answers to at this point. And another said that there's no greater shame in our world than offering a service and taking it away. That's always what keeps researchers up at night. I think that you have to find a way to keep it in if the patients find it to be beneficial. Some will argue that at least the patients with these treatment-resistant conditions were able to experience relief for the year or two that they participated in the trial. And that the consent forms generally state that if participants need any care related to the experimental device at the end of the trial, the participants would need to get device-related care covered by their health insurance in the US, or they would have to pay for the cost themselves. So they're aware of these issues. But one of the things that we've identified is that many participants tell us that they don't remember having conversations about what will happen with the device after the trial is over. So, for example, one participant told us, I don't remember that part. I don't remember having that discussion. Others remember discussing the issue but have stated, my only concern is that I'm not going to be able to afford the new device with a new battery or the rechargeable battery. We believe this is likely because participants are very focused on the risks and stress associated with undergoing neurosurgery and may have difficulty thinking about the implications of not having access to maintenance of the device in a year or two if the device actually works. Most of these people have, again, tried so many things and they don't really expect the device to work. A lot of them tell us that they're doing it for altruistic reasons, that they think at least this is gonna help other people. And so it's an issue that can be very difficult for participants to even be aware that they will have to confront this. So just to show that, and finally, just to show that this is an issue that applies widely to implantable neurotechnologies and not just deep brain stimulation, I would like to talk about Nolan Arba, the first participant in Neuralink's trial. Arba had a spinal cord injury that left him without the ability to move his arms and legs. And during his participation in Neuralink's BCI trial, there was an issue where some of the electrodes were retracting, some of the electrodes that had been placed in the motor cortex were moving. And in describing the process, when he realized there was something wrong with his brain-computer interface, he said something that I think helps illustrate the impact of these devices and the importance of maintaining them if they are providing benefit. Arba had lost control of the computer cursor that allowed him to use a computer, type, and play video games he used to play before the injury, which took place 8 years before he joined the trial. In an interview, Arba said, I was obviously pretty broken up about it. It was really hard for me to get the cursor to go where I wanted it to go. I thought my time in the trial was coming to an end, and that's really hard. It's something hard to come to terms with because they had just shown me this whole new world, like all these new capabilities that I had, and they had introduced so many things. Luckily, the researchers in that trial were able to fix the issue and allow Arba to continue using the device. However, there are no laws in the United States where many of these trials take place or most other countries to help ensure that patients
with treatment-resistant brain or nervous system conditions who benefit from these devices will have access to them after trials are over. This means that many of the participants in implantable neural devices who are suffering from treatment-resistant brain-based conditions are at risk of losing access to their devices. These patients will likely experience these deprivation harms that we've been talking about, such as severe treatment-resistant depression or paralysis, even though these individuals have sacrificed in so many ways for the development of these neurotechnologies that can benefit millions of patients. As a society, we have been able to develop and implant a brain device that can manage these treatment-resistant health conditions. The device is already implanted and working in a patient's brain, and due to failure to plan or being willing to invest the resources necessary, these patients will go back to experiencing a debilitating, potentially lethal health condition, even with the solution to their health condition already implanted in their bodies. This is something that we should not allow, and we need our legal and regulatory systems to catch up to these challenges to help these vulnerable patients. Thank you for your attention. Muchísimas gracias, doctor, por esta fascinante charla con todas estas implicaciones infinitas, ¿no? A nivel ético y legal de las intervenciones que has estado mencionando. Simplemente quería hacer un breve comentario o pregunta, y es, de entre, como digo, la innumerable lista de aplicaciones interesantes que has mencionado. Mencionabas esta decodificación del lenguaje, ¿no? Estos speech decoders. En mi opinión, y quería saber tu opinión como experto, ¿no? Creo que hay muchísimo hype, por lo menos a nivel mediático, sobre las implicaciones de este tipo de dispositivos para la privacidad. Que no se me malentienda, quiero decir, son datos sensibles, pero muchas veces leemos titulares como que estos dispositivos leen nuestro pensamiento, etc. ¿No? Tú mismo has mencionado que lo que realmente hacen es leer la actividad premotora, ¿no? Relacionada. Entonces, quería saber cuál es tu opinión sobre las verdaderas implicaciones de este tipo de dispositivos. Sí, eso es un debate muy interesante, esta idea de si estos aparatos están leyendo tus pensamientos. Y pues la realidad es que depende, es bastante limitado lo que puedes lograr y de la manera que lo puedes lograr, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para que puedas leer las palabras que una persona está tratando de decir, lo que está haciendo pues es mirando esa corteza motora y decoding, ¿verdad? Tratando de interpretar qué es lo que significa esa actividad y pues de ahí pues decir, pues ok, mira, esto es lo que la persona está tratando de decir. Eso conlleva muchísimo entrenamiento con el paciente para poder identificar exactamente cuáles son las palabras que la persona está tratando de decir, mucha práctica para aprender a utilizar el aparato. Así que hay ciertas... Entiendo la preocupación, y es una preocupación muy válida de cómo se van a utilizar estas tecnologías, pero yo creo que estamos todavía a tiempo de establecer ciertas regulaciones que nos ayuden a que sea voluntario el uso de estas tecnologías, de que no se pueda hacer quizás de manera no invasiva, donde pues hay personas que están tratando de desarrollar sistemas que con functional MRI, por ejemplo, o otro tipo de imagen cerebral puedas leer ese tipo de actividad. Muchísimas gracias por la clarificación. Y para terminar, last but not least, como se suele decir, tenemos al doctor Ramiro Orias, que durante varios años estuvo en el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos y fue el encargado de coordinar la primera declaración internacional que se aprobó sobre ética de la neurotecnología y los derechos humanos relacionados. Entonces, estamos con muchas ganas de escuchar cuál fue la experiencia del doctor al respecto y cuál es su punto de vista. Gracias. Muchas gracias a José Manuel. Un agradecimiento al Congreso Mundial del Derecho, a la Fundación Tatiana por la oportunidad de participar de este panel. Agradezco a Gabriel toda la explicación previa que me permite ahorrar
parte de lo que tenía previsto en esta presentación y que ha mostrado las múltiples aplicaciones que puede tener el desarrollo de las neurotecnologías y estas interfaces que pueden conectar el cerebro humano con dispositivos tecnológicos, con inclusive aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Nosotros consideramos que este desarrollo no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino cómo se lo utiliza. Hay mucha preocupación de que hay unos riesgos, de que se está tocando el santuario de la vida humana, el cerebro, la actividad mental. Hay estas percepciones de riesgos crecientes. Y aquí entonces una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es ¿qué entendemos por los neuroderechos? ¿No? Es un conjunto de normas, de directrices orientadas a proteger el cerebro humano, su actividad neurológica, su actividad mental, solamente, o más bien es un conjunto, es un marco destinado a proteger los derechos y las libertades fundamentales que se derivan de la dignidad del ser humano, ¿no? En ese sentido, cuando se inició esta reflexión en el seno del Comité Jurídico Interamericano, que es el órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos que contribuye al desarrollo y a la armonización del derecho en el hemisferio, se tomó esta primera definición, ¿no? O esta definición más amplia. Lo que se necesita es unas normas que protegen la dignidad del ser humano, su integridad, su vida, su salud, desde esta perspectiva más holística frente al impacto que podrían tener el desarrollo de estas ciencias, de estas tecnologías que hoy se conocen como las neurociencias. Una segunda pregunta que nos hicimos fue entonces, para lograr este objetivo de proteger a la persona frente a los riesgos, a las amenazas que podrían significar el desarrollo de las neurociencias, ¿cuál es el marco de referencia normativo que vamos a aplicar? Y aquí en el debate actual hay dos tendencias. Unos que dicen que estos dispositivos de neurotecnología son tan sofisticados, son tan complejos, que están planteando la necesidad de avanzar en un instrumento, en un nuevo instrumento internacional de protección de derechos humanos que se refieran a los neuroderechos. Cómo proteger el pensamiento, las ideas, los datos, la salud de las personas. Pero como Comité Jurídico Interamericano nosotros veíamos que en este momento pretender reformar, porque nuestro marco no es Naciones Unidas, no es el sistema universal, es el sistema interamericano de derechos humanos, en este momento promover, por ejemplo, una reforma de la Convención Americana de Derechos Humanos para incluir un capítulo sobre neuroderechos, lo veíamos muy complejo, muy riesgoso. Pueden haber inclusive al final del proceso más retrocesos que avances. Y el Comité Jurídico ahí adoptó la visión de que no existe un vacío legal, no existe una laguna jurídica. Estos problemas se los puede abordar en el marco de los instrumentos internacionales vigentes, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento. Seguramente cuando lo escribieron no pensaron que si la libertad de pensamiento podía estar en riesgo por un sistema, por un dispositivo basado en los estudios de la neurociencia. Pero la libertad
de pensamiento, la integridad, el derecho a la salud de las personas, la protección de datos, se habla de los neurodatos. El sistema interamericano desarrollado inclusive unos principios interamericanos en protección de datos, para la protección de datos personales, donde hace unas definiciones de datos especialmente sensibles que requieren una protección reforzada. ¿Acaso los datos neuronales no entran dentro de esa definición? Entonces, así que el comité avanzó en sus deliberaciones y finalmente adoptó una declaración de 10 principios donde se establecen una serie de garantías que permiten interpretar el marco convencional vigente, pero aterrizado a esta nueva realidad tecnológica emergente de vanguardia, con el fin de promover su desarrollo. Nosotros creemos que los fines terapéuticos que significan las neurociencias, los fines terapéuticos que significan las neurotecnologías, se adapta bien a aquel principio del derecho internacional que cuando se refiere a los beneficios del progreso dice que estos tienen que ser compatibles con el bienestar común. En ese sentido, la Declaración Interamericana se constituye en la primera declaración de un órgano internacional específico que se refiere de forma a través de sus instrumentos jurídicos, se expresa y desarrolla una normativa específica para las neurociencias. Si bien el tema desde el 2017 ha venido discutiéndose en distintos foros, ¿no? Hemos escuchado las reflexiones que se han dado en el marco de la UNESCO, que vienen desde la bioética. La OSD también adoptó un instrumento que habla sobre innovación responsable, otros órganos del Consejo de Europa. Hay diversas reflexiones que se han venido abordando. El propio Consejo de Derechos Humanos le pidió a su comité asesor desarrollar un estudio sobre las neurotecnologías y su impacto en los derechos humanos. En ese sentido, nosotros creemos que hay un régimen internacional en construcción, un régimen al que están aportando distintos órganos de la comunidad internacional a su perfeccionamiento. Y aquí viene la última pregunta que nos hicimos en el comité. ¿Estos dilemas son solamente dilemas éticos? ¿Plantean obligaciones de tipo moral? Las obligaciones morales, como el mundo de la deontología, pues son principalmente convicciones personales de lo que está bien, de lo que está mal, cómo profesionalmente hay que abordar una disciplina como esta, o más bien se trata de obligaciones jurídicas de derecho internacional. Y nosotros creemos que, dada la intensidad del desarrollo de la investigación en esta materia, un abordaje desde la ética creemos que está quedando insuficiente para la complejidad de este desarrollo tecnológico. Creemos que es importante avanzar en la concreción de obligaciones jurídicas para que los estados tengan el deber de garantizar que quienes hagan uso de ellas, las empresas, la academia, los investigadores, tengan la visión de que en el centro de todo el proceso de investigación está el ser humano, su dignidad, la protección reforzada que tenemos que
que garantizar a las personas. Sin embargo, creemos que se hace camino al andar. Seguramente en algún momento habrán tal vez instrumentos de derecho más duro, de derecho vinculante. Sin embargo, toda esta reflexión que se está dando en distintos espacios de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, en foros académicos, en foros jurídicos como este, están contribuyendo a crear unos principios más o menos universales, generales, que permitan dar unas directrices que guíen al desarrollo de las neurociencias. Así que con eso yo quisiera empezar y luego tal vez en la segunda parte explicar un poco más los contenidos de la declaración. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Quizás en otra ocasión podemos hablar sobre esos principios, los 10 principios de la declaración. Creo que son muy interesantes porque son muy concretos, hablan de privacidad, autonomía, hablan de igualdad de oportunidades y de acceso a las tecnologías, hablan incluso de mecanismos de tutela, lo cual es muy novedoso en esta declaración, es la única donde yo lo he visto, mecanismos de tutela y de protección efectiva de los derechos relacionados con la neurotecnología. Desgraciadamente estamos llegando ya al final del panel, no nos queda casi tiempo. Ha sido un verdadero placer escuchar a los 4 ponentes que teníamos en el día de hoy y me gustaría terminar con una reflexión final, ¿no? Desde la Fundación Tatiana se está promoviendo este proyecto sobre las lecciones que la Escuela de Salamanca nos trae 500 años después en este nuevo mundo tecnológico. Creo que es una idea que es mucho más profunda de lo que puede parecer. Creo que es una idea mucho más profunda de lo que podría parecer, porque hace 500 años la Escuela de Salamanca sentó las bases de un nuevo derecho, ¿no? Ante una nueva realidad en un nuevo mundo, ¿no? Y ahora vivimos en un nuevo mundo tecnológico con una nueva realidad donde puede que tengamos que volverle a dar una vuelta al derecho. Hasta ahora el derecho siempre se basó en las acciones, siempre se basó en las relaciones interpersonales basadas en la acción, pero nunca se basó en el pensamiento, porque siempre se pensó que el pensamiento no hacía falta protegerlo, ¿no? Con estas nuevas tecnologías quizás sea necesario empezar a pensar en una nueva realidad, en un nuevo derecho basado también en la protección del pensamiento, porque eso empieza a estar también ya al alcance de estas nuevas tecnologías. Entonces, creo que la Escuela de Salamanca tiene 500 años después mucho que enseñarnos al respecto. Muchas gracias a todos por su atención.